Gloria a Dios. Bueno, hermanos y todos aquellos que me siguen a través de las redes sociales, una vez más vamos a dar inicio a otro estudio de la palabra de Dios, parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a ponernos en las manos de Dios a través de una oración y adentrarnos en el estudio, aprovechar bien el tiempo. Padre Santo, Jehová Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, en este momento me dirijo hasta tu trono de la gracia, Padre, para pedirte que tú hagas tu voluntad en mi vida, Señor. Me dispongo a exponer tu palabra. Te pido que tú me des el entendimiento y la sabiduría para poderlo exponer, la habilidad para hacerlo y que, Padre, les abras el entendimiento tanto a mí como a todos aquellos que están en este momento dispuestos para escuchar tu palabra, este estudio. Obra en ellos, Señor. Ábreles el entendimiento, dales la sabiduría que necesitan para que alcancen la salvación, el crecimiento para tu gloria, Señor. Yo me deposito en tus manos y, Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al estudio número 27. El estudio número 27 y corresponde al Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Y vamos en el versículo 2. Ahí empieza. El título que tiene este punto que vamos a ver es la transfiguración. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oigan. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Aquí vemos el tema, la transfiguración. Vemos cómo Jesús dice que se apartó y tomó a 3 de sus discípulos, sus apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice que Pedro, Jacobo y Juan se los llevó. ¿A dónde? A un monte alto. Y dice que cuando los llevó a ese monte alto, allá se transfiguró delante de ellos. Que sus vestidos se veían blancos, resplandecientes, tanto que ningún lavador, dice, que lave ropa, ni el mejor detergente que le pusieran los podía dejar tan blancos como la blancura que tenía el vestuario de Jesús. Y dice que les apareció Elías con Moisés, que estaban con Jesús. O sea, miraron a Jesús transfigurado con esa vestidura blanca, y luego vieron a Elías y vieron también a Moisés. Y Pedro,
cuando miró eso, dice que estaban espantados de ver eso. Y cuando miró eso, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno fuera, dice, entonces Pedro dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Dice, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, del temor expresó esas palabras Pedro. Y dice que de repente vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oigan. Miren qué tremendo, ¿eh? Aquí vemos a través de esta escritura que Dios, el Padre, le dio toda la autoridad a su Hijo. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19, donde dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús ya tenía todo el poder que el Padre le había dado. Vino el Espíritu sobre él cuando Jesús fue bautizado. Jesús tenía todo el poder. Y aquí vemos a través de esta escritura que cuando vieron la nube que los cubrió a los tres, a Jesús, a Elías y a Moisés, dice que ellos estaban tan espantados que querían hacer enramada, y luego vieron de repente que vino una nube y los cubrió, les hizo sombra, y oyeron de entre la nube una voz que les dijo: este es mi hijo amado, a él oigan. Aquí vemos la importancia de el Padre que le dio al Hijo, y el mandato del Padre para con nosotros, para el ser humano, que debemos de oír a Jesús, o sea, obedecerle. Nosotros, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque esa es la voluntad del Padre, que vayas a Jesús, que obedezcas a Jesús, para que puedas llegar al Padre. Jesús dijo: el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a mi Padre que me envió. Por eso Jesús tiene toda la autoridad y manda que nosotros obedezcamos a Jesús. Ahora, quiero aclarar algo. Hay una secta que se llama de los apostólicos. Esos únicamente creen en Jesús. Esos se bautizan solamente en el nombre de Jesús. Ellos, si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, no eres salvo. Literalmente, el bautismo al agua. Si no te bautizas en el nombre de Jesús, no eres salvo. Y todo lo enfocan en Jesús. Pero Dios el Padre no dijo eso. No dijo que Jesús lo es todo. Dios el Padre dijo que Jesús era su Hijo. Jesús es Dios porque salió de Dios. Jesús es el Hijo unigénito, como lo he dicho anteriormente en muchas ocasiones. Es el único que tiene los genes del Padre, porque salió del Padre. Por esa razón es que es el Hijo unigénito. Pero no que Jesús es el Dios único, el todopoderoso, el único. No, es el todopoderoso, pero no es el único. Él es el Hijo. Ahora, no se le quita mérito, no. Sino que hay un orden. No porque decimos que Jesús es el Hijo, no por eso quiere decir que lo está uno menospreciando. No, no.
porque al Padre le plació así. A Él oigan, a Jesús, a Él es el que debemos de oír, porque eso le plació al Padre. Y muchos, vamos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que son testigos de Jehová, ni saben los ignorantes que es un testigo, porque el testigo tiene que haber visto, y no, ellos no miraron nada. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos que lo vieron. Esos son testigos oculares porque lo vieron. Entonces, y esos testigos de Jehová solamente se van al Padre. Al Hijo lo ignoran, ellos niegan que Jesús sea Dios. Y Jesús es Dios sobre todas las cosas. Tiene los mismos genes del Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Eso dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Son los mismos genes. Es el mismo Dios, pero no la misma persona. Cuando Jesús subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, a la derecha. La Biblia dice que cuando Jesús venga, cuando se acabe todo, dice que Jesús mismo se va a sujetar al Padre. Se va a sujetar a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. El Padre le sujetó a Jesús todas las cosas. Aquí lo dijo: a Él oigan, a Él le he entregado todo. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda. Jesús es el heredero. Entonces aquí vemos claramente que dice: a Él oigan. Debemos de atender a Jesús. Y luego también vemos aquí que de repente ya no miraron a nadie, sino vieron a Jesús que estaba solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó que a nadie le dijeran lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. O sea, ustedes no quiero que digan nada de lo que vieron. Ustedes lo van a decir hasta cuando yo ya haya resucitado de los muertos. Eso fue lo que Jesús les dijo a Pedro, Jacobo y Juan. Dice: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. O sea, no lo entendían, porque ellos no sabían. Nunca se había oído de resurrección, que alguien muriera y resucitara. Por eso ellos estaban confundidos. Y luego le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, recuerden que ellos eran judíos, y si algo se admira de los judíos es que ellos siempre están leyendo la Escritura, leyendo, y a sus hijos siempre enseñándoles desde su niñez. Ellos sabían, y por eso le preguntaron a Jesús. Elías, a la verdad, dice: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y dice que respondiendo Jesús les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea detenido, dice: ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? O sea, él les dijo: sí, a la verdad Elías va a venir primero y va a restaurar todas las cosas. Pero entonces Jesús les hace la pregunta: ¿y cómo es que está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Porque así tuvieron a Jesús, en nada, no valoraron. Y así hay muchos hoy en día. Toda esa gente religiosa que no valora. La gente religiosa no valora verdaderamente. Es más, tratan de matar a Jesús. ¿Cómo a Jesús? Bueno, Jesús mismo dijo: lo que le hagan a uno de mis pequeños, a mí me lo están haciendo. Eso que le dijo Jesús en Juan 8:31, donde dice: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos.
Y ahí le sigue diciendo más adelante, ustedes son hijos de su padre el diablo. Ustedes procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad. ¿Y quiénes eran? Los que habían creído en él. No habla de otras personas, los que habían creído en él. Y así hay muchas religiones que han creído en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y por lo tanto andan matándolo. ¿Por qué? Porque difaman, porque hablan mal de sus siervos, los menosprecian. Y no importa, a mí me han menospreciado muchas veces. Pero si les digo, estoy preparado para presentar defensa del evangelio, no de religión. Porque yo no pertenezco a ningún movimiento religioso, a ningún concilio. Eso es de hombres. Nosotros pertenecemos a Cristo. Por eso la iglesia se llama Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y cibernética porque está formándose por medio del internet. Y les aseguro que en un año se han formado las iglesias que muchos que se creen muy listos no han formado en toda su vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos en las manos de Dios y dejamos que Dios haga su voluntad y nosotros nos sometemos a su voluntad, es cuando Dios se manifiesta. Y eso yo lo he visto en mi vida. Y por eso sigo al Señor, por eso alabo a Dios. Aquí vemos entonces que Jesús les dijo eso, porque está escrito. ¿Cómo es que está escrito? Que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea tenido en nada. Y luego ahí les aclaran el verso 9, capítulo 9, verso 13 de Marcos, donde les dice, pero les digo que Elías ya vino, hicieron con todo lo que quisieron, como está escrito de él. Elías ya vino, les dijo. En otro pasaje habla donde dice que se refería a Juan el Bautista, que el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Bueno, vamos a seguir con otro punto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice, Marcos 9, verso 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. O sea, Jesús. No, perdón. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa en espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, sí puedo creer, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu
clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí vemos cómo Jesús, en su grande amor a sus siervos, les declara todas las cosas. Nos advierte cómo debemos obrar. No a como yo quiero, es a como Dios lo quiere, lo pide y lo demanda. Primeramente vemos aquí cómo sus discípulos de Jesús dice que vio que estaban alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, con sus discípulos de Jesús. Dice que toda la gente, cuando vieron a Jesús, se asombró y corrieron a él y lo saludaron a Jesús. Y ya cuando llegaron con Jesús, toda la gente, él les preguntó, Jesús, ¿qué disputan con ellos? O sea, con los escribas. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos, cruje los dientes. Ahí el hombre le estaba diciendo a Jesús, poniéndole la queja a Jesús de sus discípulos, que él había traído a su hijo a Jesús, pero como no lo encontró a Jesús, encontró a sus discípulos, les pidió a sus discípulos que lo sanaran a su hijo. Y dice que no pudieron echar ese espíritu inmundo, ese demonio. Y Jesús les respondió, les dijo a ellos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Jesús reprendió a sus discípulos porque no pudieron echar fuera ese demonio. Les dijo, generación incrédula. ¿Por qué les dijo eso? Generación incrédula. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra, Romanos 10:17 dice que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. La fe es sinónimo de creer. Al que cree, todo le es posible. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos llenamos, la obedecemos, es cuando Dios va a hacer grandes cosas. ¿Qué cosa les faltaba aquí a ellos? ¿Por qué los reprendió Jesús? Porque eran unas personas incrédulas. Por eso les dijo bien claro, a generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? O sea, se refería a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Cuántas y cuántas iglesias tienen años, pasan años y siguen siendo los mismos y de ahí no pasan y van de mal en peor? Pero ¿por qué no está Jesús ahí? Porque no está Jesús. Porque aquí los reprendió por su incredulidad. No podían hacer nada. Y les dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tú no sabes hasta cuándo Jesús te va a soportar que le estés rechazando. ¿Hasta cuándo te va a soportar que tú estés viviendo una vida mediocre y que no te cimentes en la palabra de Dios?
Tú no sabes hasta cuándo te va a soportar. Por eso es importante que te llenes de la palabra para que puedas tener esa fe obedeciendo la palabra. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Por qué ellos no lo pudieron hacer? Aquí vemos que Jesús, cuando les dijo esas palabras que los reprendió, dice que se lo llevaron y Jesús lo sanó. Le mandó al espíritu que saliera y lo dejó como muerto. Jesús se agarra, lo levanta de la mano y lo para, se levanta. Le ordenó que saliera fuera de él y que no entrara más. Quedó sanado. Y dice que cuando Jesús entró a la casa, cuando Jesús entró en casa, después de ahí se fueron, entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Querían saber por qué nosotros no pudimos echarle fuera. Ya les había dicho que era una generación, ¿qué? Incrédula. Ahí les dice bien claro, oh generación incrédula. Porque hay muchos que creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y cuando no le crees a Jesús, entonces eres una persona incrédula. Ellos no le creían a Jesús. La prueba está en otra ocasión cuando iban los apóstoles y Jesús en la barca atravesando el mar, y dice que de repente vino una grande tempestad, las olas casi hundían el barco, y dice que entonces se van y le dice, Jesús estaba durmiendo, y van y les dicen, despiértate que perecemos. Entonces ya cuando Jesús despierta, dice la escritura que agarró y reprendió al mar, dice, y hubo una gran bonanza. Y dice la escritura que ahí dijeron los mismos apóstoles, entre ellos dijeron, pues ¿quién es este que aún los mares le obedecen? Óigame, eran sus discípulos, eran sus apóstoles, pero no le creían. Por eso les digo aquí, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Y así es el Señor. Conozco yo cristianos, pastores, evangelistas que tienen años y años y viven una vida mediocre, en pobreza. ¿Por qué? Porque no le creen a Jesús. Yo he dicho siempre que el cristiano no depende de esta economía de este mundo. El cristiano depende de la economía de Dios. Aunque no haya para el mundo, para el cristiano siempre va a haber, porque es promesa de Dios, donde dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Es promesa de Dios. Entonces aquí vemos cómo Jesús reprendió a ellos y luego los sanó, y cuando los sana, dice que ya que llegaron a casa le preguntaron a ellos que por qué ellos no habían podido echarle. Y ya les dijo, este género, oigan, cristianos, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es donde le cuesta al cristiano, y todos pasamos por ahí, pero hay muchos que se quedan ahí patinando y ya de ahí no salen. Oración y ayuno. Ese género, esos demonios no van a salir sino con oración y ayuno. Ahora, déjame decirte algo. El ayuno es un sacrificio que estás sacrificando tu cuerpo. ¿Para qué? Para que se limpie. Es el ayuno. Lo ofreces a Dios. La oración. ¿Qué pasa cuando tú oras? Cuando tu oración es espiritual, cuando tú oras en el espíritu, no en la carne, cuando tú oras en el espíritu es cuando puedes llegar a la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Cuando nosotros, por medio de la oración,
llegamos a la presencia de Dios, nos llena, nos refleja, nos hace mirar ese brillo. Viene en mi mente cuando Moisés subió arriba, que estuvo 40 días. Siempre que subía a orar con Dios, cuando bajaba, dice que cuando estuvo esos 40 días y cuando bajó, dice que brillaba su rostro. Era tanta luz que no lo podían mirar. Le pedían que se cubriera porque no lo podían mirar. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios por medio de la oración, pasa lo mismo. Los demonios no pueden mirar esa luz que está en ti porque estuviste en la presencia de Dios. Al igual que Moisés, así nos llena el Señor y nos hace mirar ese brillo en nosotros. El mundo lo puede mirar, pero los demonios miran mucho más esa luz que es de Dios. El mundo nomás te mira ese brillo diferente, pero los demonios, ellos sí pueden mirarlo, conocerlo, pueden conocerlo. Ellos conocían a Jesús, sabían quién era Jesús. Los demonios saben quién es el que verdaderamente tiene autoridad y quién no. Viene a mi mente aquel endemoniado que 7 hijos de un sacerdote quisieron ir a echar fuera ese demonio porque veían que Pablo y todos los demás apóstoles echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, y cómo estos demonios, estos hombres fueron 7 hijos del sacerdote Escevas, dice que se le pararon enfrente al endemoniado y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas fuera. Y dice que el demonio contestó a ellos: a Jesús conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y saltando sobre ellos, dice que les puso una golpiza que los mandó todos golpeados y hasta desnudos. Eso dice la Escritura en el libro de Hechos. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahí? Que aquel endemoniado, al igual que conocen, saben quién tiene autoridad, saben quién está lleno de esa luz, lo conocen. Por eso dijo: a Jesús conozco. Pues ¿cómo no lo van a conocer si Él los creó? Estuvieron allá en el cielo con el Padre. Y dicen: Pablo sabemos quién es, porque Pablo oraba, porque Pablo estaba lleno de conocimiento de la palabra, porque Pablo se humillaba y por eso era lleno del Señor y por eso era conocido. Y por eso Jesús aquí le dice a sus apóstoles, cuando le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarle fuera, ¿qué les dijo? Porque les falta poder. Les falta que estén llenos de mi palabra, de mi poder. Y luego les dijo: este género no con nada puede salir, sino con oración y ayuno. De modo que cuando oramos, el orar a Dios es un mandato. La palabra misma nos dice: orad sin cesar para que no entren en tentación. Eso lo dijo Jesús. Debemos de orar, porque por medio de la oración espiritual es cuando estamos en la presencia de Dios, es cuando reflejamos reflejamos el poder de Dios en nosotros, y es cuando podemos vencer al mundo, vencer a sus demonios, vencer al mismo diablo. Porque la Biblia dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Entonces aquí vemos esta enseñanza. Vamos a seguir adelante, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Jesús les vuelve a anunciar que pronto iba a morir, lo iban a crucificar, pero que al tercer día resucitaba.
ellos no entendían, pero tampoco, dice, tenían miedo de preguntarle. Pero Jesús siempre nos iba anunciando. Cuando tú algo no lo entiendas, no tengas miedo de preguntarle al Señor o a sus siervos, porque el Señor dice que a sus siervos en particular les revela todas las cosas. Continuamos. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó qué disputaban entre ellos en el camino. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, el primero será postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aquí vemos entonces cómo Jesús les hablaba, porque les explicaba, porque entre ellos querían saber a ver quién iba a ser el más grande allá en el cielo. Siempre actuaban carnalmente, por eso Jesús les reprendió y les dijo: el que quiera ser el primero va a ser el último, tiene que ser el servidor de todos, porque nosotros fuimos creados para buenas obras, para servir. Jesús fue el ejemplo. La Biblia dice que Jesús vino para servir, no para ser servido, vino para servir. Entonces aquí vemos cómo Jesús les dijo de ese niño, que el que recibe a un niño, dice, como este, en mi nombre, me recibe a mí. Por eso, qué importante es la humildad, qué importante es el entender la palabra. El que recibe a un niño como a este, me recibe a mí. Continuamos. Capítulo 9, verso 38. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderán su recompensa. Aquí Jesús estaba diciéndoles a sus apóstoles y discípulos, dice que ellos vieron que vieron a uno que en su nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, dice, y se lo prohibimos. Jesús dijo que no se lo prohibieran. Dice que no hay ninguno que haga milagros en el nombre de Jesús y que luego pueda decir mal de él. Hay muchos que hacen milagros hoy en día, pero se adjudican la gloria. Hoy miré un video precisamente de un puertorriqueño que se hace llamar Jesús, dice que él es Jesús, y que aún dice que le preguntaron que si hacía milagros, dice por miles, mucho más milagros yo que los que Jesús hizo. Fíjense hasta dónde llegó a blasfemar ese hombre, que él hizo mucho más milagros que ni Jesús. Entonces, esos milagros que estaba haciendo no eran por obra de Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba hablando mal de Jesús. Dice que no hay nadie, dice, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Este hombre hacía milagros, pero sí podía decir mal de Jesús, él hizo más que Jesús, haciéndose él, diciendo que él era Jesús. Y pues eso es una blasfemia. Entonces, eso es para que nosotros aprendamos
Y luego dice el verso 40, el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, cualquiera que no va en contra tuya, va contigo, es contigo. Porque cuando le hables, lo va a entender, te va a atender. Porque no está contra ti. Y el ejemplo que pone aquí en el verso 41 dice, y cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderán su recompensa. Eso es para todos aquellos que a un verdadero siervo de Dios están siempre dispuestos a proveerle para sus necesidades. Están dispuestos siempre a darse. Un verdadero siervo de Dios nunca te va a cobrar ni te va a pedir, sino tú vas a sentir dentro de ti la necesidad de dar, de ofrecer, porque es Cristo el que está haciendo la obra. Y es lo que está diciendo aquí, que cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, nomás porque somos de Cristo, lo que le hagas a un cristiano, dice, se lo estás haciendo a Cristo y no vas a perder tu recompensa. Vamos, otro punto. Capítulo 9 de Marcos, verso 42. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Ok, aquí Jesús está hablando acerca de los estorbos que tú vas a tener en el caminar cristiano. Que va a haber gente que te va a querer hacer tropezar. Aún tú mismo vas a tener cosas que te van a querer hacer tropezar. Y pone ejemplo aquí, si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Literalmente no te está diciendo que te cortes tu mano, sino está haciéndote ver que cualquier cosa que tú pongas tu mano primeramente antes que en las cosas de Dios, eso te va a hacer caer. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo la palabra. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú pones la mano en otras cosas, en negocios, en cualquier otra cosa, entonces, ¿qué dice? Ese tipo de gente les es ocasión de caer, va a caer. Y por eso dice él, que lo que te sea ocasión de caer, córtalo. Puede ser que tú pones tu mano en tu negocio, en tu familia, en lo que sea, que tú pongas tu mano, que dejes de hacer la obra de Dios por hacer obras, mano de obra, en otras cosas del mundo. Dice que es mejor que cortes eso, preferible que entres con una mano, dice, córtala, preferible es que entres dos manos y ser echado al infierno de fuego. Y también pone el ejemplo del pie, de tu pie. Si tu pie te fuera ocasión de caer, ¿a qué se refiere a tu pie? O sea, el pie, ¿para qué sirve? Para caminar. ¿A dónde andas? ¿Dónde andas pisando? Es lo que está diciendo. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo.
O sea, que mires por dónde andas, y si ves que donde andas está peligroso, te va a hacer caer, córtalo. Córtalo, quiere decir, ya no lo dejes que siga, corta ese caminar. Córtalo, ya no sigas allá. ¿Por qué? Porque es mejor que entres cojo al reino de Dios y no que todo completo seas lanzado al infierno de fuego. Entonces habla también del ojo. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. ¿Por qué? Porque si no lo sacas de ti, el ojo quiere decir qué es lo que más miras, qué es lo que más deseas. Porque acuérdense que para que tú desees algo tienes que mirarlo. Entonces, donde pones tu ojo y lo deseas, es cuando verdaderamente te va a hacer estorbo, te va a hacer caer. Por eso se dice, sácalo de ti. Y un ejemplo lo podemos ver cuando Jesús dijo, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo les digo que todo hombre que mire a una mujer codiciándola en su corazón, ya ha cometido adulterio. Entonces aquí vemos el ejemplo, lo que está diciendo aquí. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. O sea que lo que tú estés mirando, eso depende qué es lo que va a definir tu vida espiritual, tu crecimiento. Si lo que estás mirando no glorifica a Dios, entonces va a ser una ocasión para que caigas, va a ser un tropiezo. Y por eso dice, sácalo, o sea, apártate de eso, sácalo de tus planes. ¿Por qué? Porque de esa forma es como tú vas a poder entrar al reino de Dios. Y dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, al infierno, al sufrimiento eterno. Es el lugar donde van esas personas que no sacan de sus planes lo que no glorifica a Dios. Esas personas que ponen su mano en las cosas materiales, negocio, antes que en las cosas de Dios. Esas personas que andan caminando y se meten donde no deben de andar. Esas son las que van a dar al fuego eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces ahí vemos cómo el Señor siempre nos advierte, siempre. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros estemos viviendo una vida mediocre. O eres frío o eres caliente. Esos son los planes de Dios. Porque Dios quiere que vivamos en obediencia a su palabra. Este fue el capítulo número 9. Vamos a dejarle aquí con este estudio. Fue el estudio número 27. Y bueno, es el deseo de mi corazón que Dios haga la obra en sus vidas. Que esta palabra la entiendas y la pongas por obra. Porque al agarrar la palabra, tenerla y no ponerla por obra, es como aquel que fue al doctor, le recetó la medicina, le dio la medicina, pero nunca se la tragó, la traía en la bolsa siempre. Y mientras tú no te tragues la palabra de Dios, no la pongas por obra en tu corazón, no vas a poder entrar al reino de Dios. Este es el mensaje y bueno, yo deseo de todo mi corazón que Dios haga la obra en su vida. Busquen de Dios. Si tienen alguna pregunta, pues llámenme. Llámenme y con gusto les atenderé. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Y mi número de teléfono es área 210-831-1199. Llámenme y con gusto atenderé su llamado. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Amén.